días, compañera, tal como lo has mencionado, en estos momentos nos encontramos en compañía del dirigente, el señor Espinosa, quien nos da a conocer cuáles fueron esos acuerdos que se lograron durante esas más de 7 horas que mantuvieron entonces un encuentro ustedes con el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, al igual que con el ministro de la Presidencia. Sí, nosotros lo que estamos buscando era en realidad una paz laboral, ¿sí? Y los puntos son nuestras prestaciones que se nos paguen como debe ser. ¿Sí? Que en realidad nosotros en el día de hoy logramos lo que queríamos y honestamente que se nos respete como sindicato que somos. ¿Ya? Esto está en el acuerdo que está plasmado en esta hoja. ¿Ya? Así que en realidad eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Llegamos a lograr nuestros 6 puntos que tenemos. Esos 6 puntos consisten también en ustedes quieren una indemnización, ustedes quieren, por decirlo así, que se les pague una vez que pase a manos del gobierno la empresa. Así mismo es, nosotros queremos que se nos pague nuestra indemnización, ¿ya? Y que haya una continuidad laboral. Se han recontratado también y piden que no haya represión. Exacto, que no haya represión contra los compañeros del día de ayer, que fue el día 15, ¿verdad? No queremos represión con los compañeros, queremos que se nos respete nuestro derecho, ya como sindicato que somos. Para que usted también nos cuente qué sucedió con esos conductores que fueron retenidos el día de ayer, más de 56, tengo conocimiento. Ok, esos compañeros, los compañeros que fueron detenidos, ya fueron liberados, ya salimos de ese caos, de lo que son los compañeros que estaban detenidos. Muchas gracias, señora Espinosa. Nosotros de inmediato le damos a conocer entonces cuáles fueron esos 6 puntos del acuerdo que se dieron a conocer. En el punto número 1 dice lo siguiente: ratificación de la obligación del pago de las prestaciones y las indemnizaciones de los trabajadores. La indemnización se pagará de conformidad con lo previsto en el artículo 225 del Código del Trabajo y del sindicato. El sindicato verificará el cálculo de las prestaciones e indemnizaciones. El pago se efectuará dentro de los 30 días siguientes al cierre de la compra de las acciones. Esto con referencia precisamente a lo que mencionábamos, de que ellos exigen que una vez esto pase a manos del gobierno, ellos reciban esas indemnizaciones por los años o por los días, por los meses que han trabajado en la empresa Mibus. El siguiente punto es el siguiente: el Mitradel se obliga a culminar las auditorías iniciadas a la planilla de la compra de Mibus en un periodo de 30 días calendarios, en donde los salarios, horas extras, recargas y demás, obligándose a la entrega de los resultados al sindicato, también a las planillas. Ese es uno de los puntos, y el otro punto es garantizar la recontratación de los trabajadores de común acuerdo entre los puntos, el contrato y sus indefinidos. Importante también mencionar que el Mitradel reconoce y ratifica que las prestaciones de los trabajadores en estas negociaciones sea a través del sindicato. Ellos piden también que sea reconocido el sindicato que han formado en los últimos meses. El Mitradel se obliga a hacer cumplir a la empresa todas las normas que en materia de seguridad y derechos de los trabajadores establece el Código de Trabajo y la comunicación colectiva y acuerdo suscrito entre las partes. Y por el punto número 6, siendo el último, entonces, es el gobierno intercederá para que los trabajadores que participaron en las acciones del día 15 de enero, es decir, ayer, no sean objeto de acciones legales ni represalias para razón de dichas participación. Importante mencionar que el día de ayer se registró un paro donde diferentes transportistas también ellos bloquearon parte de la tumba muerto precisamente para exigir que fueran atendidos, y también estaban muy molestos por la acción que tomó el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. Es el informe, Angie de Gracia, Next Noticias. Muy bien, Angie, gracias por ese informe. No sé, Angie nos estaría escuchando, porque yo quería saber si habían liberado a los más de 50 detenidos que se llevaron ayer en esta protesta, porque era parte del acuerdo para poder sentarse a conversar, Angie. Sí, Iván Donoso, tal como lo ha mencionado y también lo dijo acá el señor Espinosa, fueron liberados los más de 56 conductores que participaron ayer del cierre de calle que se registró en la vía Ricardo J. Alfaro. Eso fue en horas de la noche, pero efectivamente sí, ellos en estos momentos, algunos podrían estar prestando el servicio inclusivemente. Muchas gracias, Angie, por el informe. Ya lo escuchamos entonces. Aparentemente todo vuelve a la normalidad y esperemos que este acuerdo entonces al que han llegado ya sea el que marque el camino para que definitivamente
pues las cosas funcionen y caminen mucho mejor de lo que estamos viendo hasta ahora con este tema de este tema. Angie, otra cosita, los representantes todos de Mi Bus estuvieron en esta... me están preguntando qué producción se me... Ajá, si le puedes preguntar al dirigente, ¿qué otra cosita me decías, Fonqué? Bueno, si llegaron a un acuerdo, me imagino, ¿los representantes de la empresa Mi Bus estuvieron presentes en esta reunión o solamente fue un acuerdo entre los operadores y Mitradel? El señor Espinosa nos comentaba que la empresa, los representantes de la empresa Mi Bus no estuvieron en dicha participación, en esa reunión que se dio en horas de la madrugada, pero para que ellos nos reiteren la información, él sigue aquí en compañía de nosotros. En esa reunión, para que nos confirmen, ¿no estuvo la empresa? No, en sí la empresa Mi Bus nunca se presentó, ¿verdad? Y aún así cuando fuimos en el día de ayer, ¿verdad? Nosotros teníamos un pliego con ellos para discutir y tampoco nunca se pronunciaron. Por eso fue que estalló lo que tenía que estallar, lo que fue la huelga de brazos caídos. Ustedes ahora mismo están haciendo efectivo, ya podríamos decir que está en calma para los usuarios, o podrían ustedes también reactivar esa huelga que hicieron el día de ayer. Bueno, lo que le voy a decir que ante todo le pedimos disculpas a los usuarios por el día de ayer, por la huelga que hubo de brazos caídos, ¿sí? Y ante todo, todo volvió a la normalidad en el día de hoy. Así que los usuarios pueden ir con confianza a buscar su Metrobús. Cabe destacar que durante el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, aproximadamente en 3 ocasiones se han registrado paros de labores por parte de los transportistas de la empresa Mi Bus. Inclusive ellos venían advirtiendo desde el mes de diciembre que podrían ir a una huelga y paralización de labores. Al parecer, este pronunciamiento que ellos habían hecho no había sido tomado en serio y las acciones que tomaron la noche, la tarde de este jueves, precisamente causó mucha molestia en los usuarios, y quienes fueron los mayores afectados fueron precisamente esas miles de personas que se dirigían a sus casas, y lo cual se formó un caos en diferentes zonas pagas y en diferentes puntos. Los cuales se beneficiaron, según las críticas de los propios usuarios, fueron algunos transportistas que manejan este transporte alternativo conocido como los transportes piratas, y también algunos taxis que le aumentaron el pasaje aprovechándose de esta situación y de este caos que había en la ciudad capital por la paralización de labores de los transportistas de la empresa Mi Bus. Angie, aprovechando que todavía tienes ahí al dirigente de los operadores del Metrobús, ¿qué garantía tienen ellos de que se les va a pagar su indemnización si los representantes de Mi Bus no estaban presentes al momento de firmar este acuerdo? Que si lo va a pagar también el gobierno, ¿a quién le va a competir, o sea, a quién le compete pagar esa liquidación? Señor Espinosa, nos preguntan en estudios, precisamente, si ustedes, ¿quiénes garantizan que van a pagar esa indemnización sabiendo que la empresa Mi Bus no participa de estas reuniones, de estos acuerdos que ustedes han sostenido? Ok, el señor ministro de la presidencia, señor Carles, y el señor presidente de la República. ¿Ustedes confían en este acuerdo? Correcto, ahí tenemos la hoja firmada, ¿verdad? Y nosotros confiamos en realidad que se nos paguen nuestras prestaciones. ¿Esto ustedes le han dado una fecha de cuándo podría empezar esta transición de ser el gobierno quien empiece a administrar lo que es el servicio del transporte público? Tengo entendido que la fecha es del 28 de febrero. ¿Iniciará entonces esta transición? ¿Ustedes cuántos operadores tendrían que indemnizar? ¿Cuántos más o menos son los transportistas acá? 3.200 el cálculo más o menos, ¿sí? Bien, como hemos podido escuchar, aparentemente a partir del 28 de febrero empieza entonces ese periodo de transición de la empresa privada, siendo la de Mi Bus la que entonces sea el gobierno el que tome el control del transporte público. ¿Usted tiene conocimiento de la liquidación, un aproximado de cuánto sería, sabiendo que hay más de 3.000 empleados? No sabría cuánto sería, pero en realidad el Ministerio de Trabajo está haciendo una auditoría y en sí nosotros vamos a poner también un auditor para que nos haga la auditoría para ver cuánto nos toca más o menos. ¿Tienen conocimiento usted quién pagará la indemnización? ¿El gobierno, la empresa? ¿Habrá un acuerdo entre ellos? Tengo yo entendido que a lo mejor quizás tendrán un acuerdo entre ellos, ¿verdad? O la empresa es la que nos tiene que pagar.
Bien, tal como pudimos escuchar, es parte de lo que la información que se genera en estos momentos desde el patio del Chorrillo, donde se revelan muchos datos, sobre todo por ese proceso de indemnización y esa transición que va a darse en cualquier momento. Tenemos fecha, según el dirigente Espinosa, el 28 de febrero. Compañero, es la información. Gracias, Angie. Bueno, completo el informe, bastante cubierto todos los aspectos, ¿no? Me gustaría saber a mí si ya para finalizar, una vez se les indemniza a ellos, ¿está la empresa obligada a contratarlos cuando pase entonces a mano del gobierno? Yo pienso que no es así, no debe haber una obligación, pero el tema acá, y es lo que mencionábamos hace un rato, sobre lo que comentaba el señor Guadamuz, dirigente de los operadores, que han recibido un entrenamiento, han pasado por simuladores, entonces obviamente, o sea, si van a contratar nuevo personal, tendrían que someterlos a toda esta situación y a todos estos entrenamientos para que definitivamente pues estén en capacidad de poder manejar. Así que pues es la forma entonces en que se lleva adelante esto. Bien, dicho lo del transporte y ya sabiendo que vuelven a las calles nuevamente, pues nos alegra muchísimo. Esto pues no va a afectar a miles y miles de usuarios que todos los días salen a sus trabajos y necesitan una manera de transporte, pues ahí va a estar. Bien, antes de pasar con los titulares, vamos a regresar con Angie de Gracia hasta el patio del Metrobús, allá en el Chorrillo, con más informes de último momento. Angie, ¿qué nos tienes? Adelante. Sí, Guadalupe, para contestar tu pregunta precisamente si están obligados o no, el acuerdo que ellos firmaron ayer da a conocer en el punto 2, aquí te lo leo inmediatamente, que ellos deben garantizar la recontratación de los trabajadores de común acuerdo entre las partes. El contrato será indefinido, es lo que manifiesta el acuerdo, es decir, que la parte, ellos firmaron este acuerdo y tendrá que ser así, pues se tendrán que ser recontratados nuevamente, ellos lo exigen, el ministro se comprometió en este punto. Así mismo es, el ministro de Trabajo se comprometió, el señor Carles, en los puntos que está aquí, se comprometió a cumplirlo. ¿Sí? De no cumplir estos puntos, ¿qué sucedería, señor Espinosa? Yo creo que en realidad nosotros confiamos en el señor ministro y en el señor Carles, en realidad que vaya a cumplir con esto. ¿Sí? Al no cumplirse, digo, lógica, tenemos que ir posiblemente a otra huelga. Así es la información que da a conocer entonces el señor Espinosa. Él nos explica los puntos. Ese punto es el 2. Ellos serán recontratados y el acuerdo tiene la firma precisamente del ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, al igual que el ministro de la Presidencia. Muy bien, Angie. Entonces estamos claros en torno a esta situación, por supuesto. Así que hay más informaciones.